Altitud Cero. Es un equipo con el proyecto de generar movimiento en el slack, difundir el slack y armar highlines en todo el Ecuador aprovechando su maravillosa geografía. Santa Clara Alta es una zona de escalada que descubrimos viniendo a escalar. Nos dimos cuenta que tenía mucho potencial para hacer highline. Armamos una cinta que tiene una buena altura, quizás es la más alta que podamos armar por el momento en este lugar, pero tiene un potencial muy grande para muchas cintas y es un lugar perfecto para practicar. Es un parque de diversiones, está lleno de vías de escalada, va a tener muchas cintas y está cerca de Quito. En este viaje vinimos a entrenar, a prepararnos para un proyecto más grande que tenemos. Esta cinta está muy bien, tiene 55 metros de largo por más o menos 70 metros de alto. Y nos costó en un principio, pero justamente con la práctica hemos ido logrando conquistarla. Estamos preparando para un paso más grande, una cinta de 3 cifras, 100 metros, que está pensada a dibujarla en el acantilado de San Juan y estamos saliendo para allá. Es un proyecto súper grande y ya la tenemos dibujada en nuestra mente. Vamos a plasmarlo eso en la realidad y vamos a ver cómo va. Para armar un highline se necesita una logística muy estricta sobre todos los detalles, sobre cómo pones todos los anclajes, qué cintas vas a usar, qué equipo vas a usar, que esté nivelada la tensión, que todo esté seguro, así que no haya una posibilidad de un fallo. Bueno, dimos con este lugar por conocimiento de un amigo escalador en el cual me comentó que había bastantes posibilidades de armar varios highs en la Chorrera en San Juan. Decidimos un día ir a explorar, ver qué tal estaba la roca en el cual fuimos, lo comprobamos, era una roca bastante buena, roca para perforar y lo mejor que habían bastantes diámetros para poner bastantes highs. Algo muy especial del slack y del highline en general es que te lleva a practicarlo en lugares muy hermosos, lejos de la ciudad, buscando altura, dimensiones largas y lugares hermosos. O sea, realmente
está conectado con la belleza y con la naturaleza. El Highline específicamente te enfrenta mucho al miedo instintivo de la muerte. La altura saca muchas cosas internas, pero justamente encontrar balance en una situación tan poco controlable te llena muchísimo. Cada paso es un logro increíble. Solo llegar un poco más lejos de lo que creías te llena totalmente. Y muestra mucho este balance que, como te digo, no solo lo hacemos en el slack, sino también en la vida, del pensar, el no pensar, el hacer y el no hacer, pero el miedo siempre está ahí. El cuerpo te pide salir de este espacio tan complicado, tan miedoso. Pero la voluntad es la que te lleva al otro lado. Y más que el miedo es poder superarse uno mismo, o sea, intentar, más que la distancia caminada, más que si el high está difícil o flojo, es superarse a sí mismo, o sea, tener ese miedo que uno tiene por dentro e intentar superarlo. Solo es como actuar sin necesidad de tener esta voz que te dice, da el paso, párate. Solo de repente tu cuerpo lo está haciendo. Es una fuerza, una energía que sale de otro lado de la voluntad. Es una sensación increíble y irlo practicando realmente cambia tu vida. Y mientras le caminaba, se me ocurrió el nombre. Pero suma responsabilidad. Por autoconocimiento se podría decir, el intentar superar mi miedo que es el vértigo. Tengo bastante vértigo. Mientras más altura es como que me sale un miedo que me paraliza, no puedo caminar, me caigo, me cuesta bastante high, pero después de superarlo, de a poco ya das los pasos hasta que tú mismo te superas, o sea, poder superar uno mismo su miedo. Una vez arriba de la cinta, lo ideal dicen que es callar la mente y que no haya nada, silencio interno, pero es muy difícil de lograr. El Highline para mí es una meditación en movimiento. Es como si uno lograra dejar todo, problemas, preocupaciones, pensamientos, todo, y solo queda como que depende del instinto de supervivencia. Y para mí es una forma de unir el consciente y el inconsciente, porque el cuerpo siempre está diciéndole a uno que se baje, que no debe estar ahí, que debería estar seguro, pero uno piensa que es divertido, entonces es como una forma de llegar a controlar el temor para poder disfrutar el deporte o el arte que uno hace. Considero que
es un choque muy fuerte para las personas porque realmente, naturalmente no estamos hechos para eso, ¿no? Otra cosa que me gusta es que es una disciplina de la no competencia, es solo autosuperación, lograr cada vez llegar más lejos o intentar retarse a uno mismo, pero no existe como la rivalidad ni como ocurre en otros deportes, ¿no? Queriendo ver dibujado el nuevo Highline que estamos planeando ponerle. Aquí pensando cómo va a ser, cuántos metros mismo tiene, cómo va a ser la perforación, cómo vamos a cruzar mañana todo el equipo. Pensando un poco en eso y de que va a ser una cinta bastante grande. Ya son tres cifras de lo cual puede ser como 100, como 105. Entonces ya es una buena distancia a comparación de los Highlines anteriores que hemos hecho. Del Don Alejo dándole un gran pegue a este nuevo monstruito que pusimos, que tiene unos 100 metros. Muy difícil. Tremendamente difícil. Pudimos lograr nuestro objetivo de armar esta cinta gigante de 100 metros, súper difícil de caminar. Le dimos muchos intentos, le dimos los pasos, pero realmente es un monstruo que nos va a costar conquistar, ponerle nombre, pero que esté ahí, ya esté dibujada, que esté abierto el Highline, nos da la posibilidad de practicarlo, de venir a dar la lucha.